Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre la política de la lucha contra el narcotráfico, de la que tanto hemos hablado en Perú 21 y a raíz de nuestra portada Zapatero a tu zapato. ¿Por qué? Vamos a mostrarla brevemente. Aquí está. ¿Y qué es lo que dice? Fracasó la estrategia de involucrar a la SUNAT en la lucha contra las drogas. Ministro del Interior pide modificar la norma que se dio en el gobierno de Ollanta Humala. Y es que el ministro Vicente Romero del Interior lo que ha señalado es que van a pedir que se modifique esta, esta ley para que se le retornen las facultades y poder luchar abiertamente contra el narcotráfico con un presupuesto bastante robusto. Pero vamos a ver qué implica hacer esta medida y por qué nos está ganando la batalla o está ganando terreno el narcotráfico. Porque esta era una tarea también en conjunto con la SUNAT. ¿Por qué no se hizo? Finalmente fracasó. Estamos ya acompañados con Rubén Vargas, exministro del Interior, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Mayra, muy buenas tardes. Como siempre, un placer estar con ustedes. Muchas gracias, exministro. ¿Qué le parece este anuncio que ha hecho el ministro del Interior, Vicente Romero, donde habla de modificar la norma que le entregó a la SUNAT facultades sobre el control de insumos químicos? ¿Es acertada? Mayra, mira, en principio se tiene que mejorar muchísimo el marco institucional para enfrentar en mejor posición a las economías ilegales, especialmente al tráfico ilícito de drogas. Como siempre hemos mencionado, la lucha contra estas economías ilegales, en este caso específico contra la cocaína, contra el narcotráfico, es una estrategia multisectorial. Se realiza con la intervención no solamente de la policía antidrogas, no solamente con la SUNAT, sino es una estrategia que involucra, que obliga a la intervención de varias otras instituciones. Y se supone que lo que tenemos ahora es, a partir de una institución rectora como debida, se vinculen, se involucren en el propósito de enfrentar al narcotráfico otros sectores, otras instituciones, entre ellas SUNAT. Pero acá, si me permites, quiero hacer un paréntesis bastante rápido. El problema, Mayra, que tenemos, el problema inicial, la premisa aún no resuelta que tenemos en la lucha contra las drogas, es que en realidad no tenemos una institución robusta que tenga la condición, la calidad de rectora, de institución rectora en materia de lucha contra las drogas. Debida tiene la condición de entidad rectora en las políticas de prevención del consumo de drogas. Y en cuanto a la lucha integral contra las drogas, su función es de ente articulador, pero no de ente rector. ¿Cuál es la diferencia? En que el primero hace sus esfuerzos por articular a los otros sectores para decirles, para pedirles, para suplicarles que cumplan su trabajo. En el segundo escenario de entidad rectora, cualquier entidad rectora tiene la atribución, la función, la potestad de obligar, de monitorear y de fiscalizar y de pedir cuentas de qué es lo que están haciendo las instituciones que tienen la responsabilidad en este objetivo, en este propósito de luchar contra las drogas. De vida solamente articula, de vida no tiene el marco institucional, el marco legal que le permita pedir cuentas mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, de si están cumpliendo o no sus metas, sus objetivos y si están ejecutando o no sus presupuestos para los que fueron asignados, como en el caso de SUNAT. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, con un gobierno que se comprometa en serio a luchar contra las drogas, es darle un marco legal, institucional a la entidad rectora, en este caso de vida, para que tenga esa condición real y objetiva de entidad rectora. En esa línea, Mayra, sin duda que lo que está pasando en SUNAT es un tema bastante preocupante, porque en realidad desde que se aprobó el marco legal involucrando a SUNAT para que se dedique, para que se encargue en el control,
y en evitar el desvío de los insumos químicos, no solamente para el narcotráfico, sino también contra la minería ilegal. La percepción, la imagen, la conclusión que tengo después de estos 10 años, un poco más de 10 años de haber asignado esta función a SUNAT, es que SUNAT, la, la, el equipo de la SUNAT no ha podido involucrarse, no ha podido cumplir con estos objetivos. Recordemos, Mayra, de que el 80% y tal vez hasta un poco más, tal vez yo diría el 90% de los insumos químicos que utiliza el narcotráfico tienen un origen legal. Tienen un origen legal porque lo fabrican empresas legales, empresas constituidas, o lo importan también empresas legales y constituidas, se supone, para la industria nacional, para el proceso de fabricación de diversos bienes y servicios que requieren esos insumos químicos. En ese proceso en el que se fabrica o en el que se importa, se produce el desvío. Y bajo esa lógica, sabiendo que este 90% de empresas lo fabrican o lo importan y tienen origen legal, es que se supuso de que la SUNAT, que es quien controla la base de datos de las empresas que operan en el Perú y de las que importan, sea las que maneje, las que centralice precisamente esa base de datos que le permita evitar que se desvíen los insumos químicos. En realidad, digamos, en el planeamiento, en la propuesta que se tradujo en este marco normativo en el año 2002, la idea era bastante buena, porque en efecto, la SUNAT tiene la potestad y tiene una base de datos muy robusta, muy fuerte, que le permitiría controlar a las empresas que fabrican e importan para que no se desvíen los insumos químicos. El problema es que a lo largo de estos 10 años o más años, es que la SUNAT no ha podido implementar equipos operativos que le permitan utilizar de manera más efectiva, de manera más eficiente, esa información abundante que tienen en su base de datos. Y lamentablemente no han podido superar, no han podido conectarse, no han podido complementarse en un trabajo en equipo con la Policía Nacional, específicamente con la policía, con la Oficina de Insumos Químicos de la Policía Antidrogas. Y eso se viene arrastrando de hace muchos años y eso ha hecho de que se tenga, lamentablemente, resultados bastante escasos en cuanto a cumplimiento de las metas de evitar que los insumos químicos se conviertan en cocaína o lleguen a las pozas de maceración de las cuencas cocaleras. Ese es, digamos, dicho de manera bastante rápida, la situación lamentable de los insumos químicos y del papel que está jugando la SUNAT. Pero además de esto, si se crea una entidad rectora, o mejor dicho, se le cambia no solamente esta facultad de articuladora a debida y se le pone rectora, también se tendría que aumentar el presupuesto para que Sin pueda, ninguna, sin ninguna duda. digamos, intervenir directamente. Pero ¿con quiénes más tendría que articular también debida, además de ser una entidad rectora? ¿Estamos hablando del Ministerio Público? ¿Estamos hablando también de SUNAT? ¿O SUNAT ya debería dejar de, eh, mejor dicho, debería dejar esta lucha contra las drogas? Mira, Esta esa es una facultad. excelente pregunta. ¿Qué sectores, qué instituciones son las que tienen competencia, responsabilidad o están vinculados en la lucha contra las drogas? Está señalada claramente en la política nacional, que por primera vez, lamentablemente, la historia del narcotráfico nos acompaña desde hace 50 años, pero recién en el gobierno de transición del presidente Francisco Sagasti es que se aprobó la primera política nacional. Y en la política nacional están señaladas claramente las responsabilidades institucionales sectoriales. Una de ellas es, por supuesto, de la SUNAT y tiene que ver con evitar el desvío de los insumos químicos. También está la participación, por supuesto, del sector interior a través de la policía antidrogas y de las acciones de erradicación de los cultivos ilícitos y de las acciones de interdicción de los laboratorios y de las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas. También está del Ministerio de Defensa a través del Comando Conjunto, que tienen un marco normativo interno que también les faculta intervenir en el tema antidrogas. Por ejemplo, el control de los ríos navegables, los ríos fluviales que son utilizados como rutas liberadas en el tráfico de drogas y en el tráfico de insumos químicos. También están vinculadas
en la lucha antidrogas el Ministerio de Agricultura para que coordinen los programas de desarrollo alternativo y la colocación de los productos de los campesinos que se enfrentan al narcotráfico a través de otros productos y no de la hoja de coca. También está involucrado el Ministerio de la Producción y varios otros sectores que, como dije, están claramente señaladas en la estrategia, en la política nacional. Entonces, para que DEVIDA tenga el peso institucional y facultades reales de entidad rectora, necesitamos que se le cambie el marco legal a DEVIDA para empezar. Respecto al papel que debería cumplir SUNAT, eh, desde mi punto de vista, las competencias, las funciones actuales de SUNAT en realidad deberían entenderse como un sistema inclusive que trasciende largamente solamente a evitar que se desvíen los insumos químicos, Mayra. SUNAT tiene una plataforma tecnológica, un equipo técnico muy potente, básicamente en tres niveles que tendría que utilizarse, que tendría que pensarse en esos términos para poder enfrentar de manera más exitosa, como dije al comienzo, no solamente contra los insumos químicos y el narcotráfico, sino en general contra las economías ilegales. ¿A qué me refiero? SUNAT tiene, por supuesto, la función primaria, la función más fuerte de la recaudación de impuestos, es decir, de los contribuyentes. Y tiene una base de datos que nos tiene registrado absolutamente a todos los peruanos que compramos, que vendemos, que utilizamos las tarjetas de crédito como personas naturales, como personas jurídicas. Es decir, sabe nuestro historial financiero, nuestro historial crediticio, nuestro historial tributario. Ellos tienen esa base de datos absolutamente potente en primer lugar. En segundo lugar, SUNAT también tiene la responsabilidad de las aduanas, del control aduanero y de todos los operadores del comercio exterior, de todos los operadores que utilizan los puertos y aeropuertos para sus actividades comerciales con los mercados del mundo. Como sabemos, de acuerdo a Naciones Unidas, el 80% de la cocaína a nivel mundial se trafican, se comercializan, se trasladan a través de los puertos y de empresas que utilizan los puertos. Y el tercer factor es precisamente lo que estamos hablando, que es su responsabilidad de controlar a los insumos químicos a través de una intendencia que se ha creado en el 2012 con esa finalidad, con ese propósito. Entonces, si pensamos en estos tres factores, la historia, la historia tributaria, la historia financiera, la historia de las personas naturales y jurídicas, el papel, el trabajo en aduanas y la información, la base de datos que se tiene en la Intendencia Nacional de Insumos Químicos, si estos tres factores se integran, se convierten en un sistema, créeme que sería una herramienta potentísima que podría poner los reflectores no solamente a los narcotraficantes, no solamente a los lavadores de dinero, a los lavadores de dinero sucio del narcotráfico, sino también a la minería ilegal y a las otras economías ilegales. Porque no puede ser posible, Mayra, que de acuerdo a cálculos conservadores, en el Perú las economías ilegales mueven más de 7.000 millones de dólares anuales, cerca de 8.000 millones en realidad, 8.000 millones de dólares anuales. Esa cantidad monstruosa no se lava, por supuesto, construyendo hoteles o construyendo centros comerciales. Ingresan al sistema formal, al sistema de bancos, porque es una cantidad bastante grande, 8.000 millones de dólares anuales. Entonces, si la SUNAT utilizara esas tres variables que hemos mencionado, cruzándolas y empaquetándolas como un sistema, créeme que sería una herramienta potente donde los mineros ilegales, los narcotraficantes, sus quinta columnistas, sus lavadores, serían fácilmente identificables y por supuesto allí se utilizaría la ley de pérdida de dominio y los procesos de lavado de activos y le golpearíamos donde más le duele, en los bolsillos, en sus bienes. Y creo que es eso lo que necesitaríamos que SUNAT sea consciente de las herramientas y el marco legal que tiene, pero lamentablemente hasta ahora lo que le ha ganado es la pereza, lo que ha preferido estar es en el balcón y creo que eso en efecto tiene que cambiar, pero tiene que cambiar en estricta dirección a cumplir los objetivos que interesan al Perú en la lucha contra las drogas. Yo no le quitaría las funciones, Mayra, lo que obligaría es a que piense como un sistema y trabaje en una estrategia interna
para utilizar lo que ya tiene como plataforma tecnológica, como experiencia y como información, porque eso es lo que se necesita para enfrentar a las economías ilegales. Muy bien, muchísimas gracias, exministro Vargas, por estar con nosotros, dándonos su punto de vista. Ojalá que las autoridades se puedan poner de acuerdo y puedan acatar este punto. No solamente colocar a Debida como una institución articuladora, sino también rectora para hacer más eficaz esta lucha que tanto se necesita. Muchas gracias. Encantado, Mayra. Buenas tardes. Bien, era entonces el exministro del Interior, Rubén Vargas, que estaba con nosotros hablándonos sobre la lucha contra el narcotráfico, los insumos químicos, el control que se estaba dando hacia la SUNAT y que finalmente fracasó, donde el ministro del Interior, Vicente Romero, ha pedido que se le retire las facultades a la SUNAT. Nosotros vamos a regresar con más información.